mete Internet en nuestra vida política, cuánto se mete la inteligencia artificial en nuestra vida política y cuánto se mete esto, el algoritmo en nuestra vida política. Y está con nosotros el autor de este libro, Joan Sivak, a quien le damos la bienvenida, divulgador de tecnología, experto en inteligencia artificial, algoritmos claramente, y demás misceláneas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Agus? Gracias Un placer. por venir. No, a ustedes por la invitación. ¿Cuánto, ahora me vas a contar bien de qué se trata el libro, pero te pregunto, ¿cuánto termina afectando nuestra vida política o nuestras decisiones políticas el algoritmo? Porque hoy estamos todo el tiempo conectados a las redes y la política hace uso de eso claramente. Es interesante cómo una palabra tan técnica empezó a como incorporarse en el vocabulario cotidiano de nuestro día a día y más en el mundo político. Obviamente que cuando hablamos de algoritmos están presentes en nuestra vida terrenal, en nuestra vida digital. En este análisis lo haremos más que nada enfocados en nuestra vida digital, la dimensión digital. Y hoy en día la política, obviamente, que juega con todo en este terreno, en este campo algorítmico, llamémoslo, donde yo, desde mi punto de vista, existe una brecha algorítmica entre los que saben aprovechar y hacer uso de estas reglas del juego, de esta arquitectura algorítmica, y aquellos que quizás no tanto, en ese sentido. Creo que en 2023 el triunfo de Javier Milei fue un claro ejemplo de cómo un partido político nuevo supo aprovechar las leyes de una arquitectura algorítmica y un contexto obviamente en crisis, en plena a punto de quebrarse, ¿no? Y lo que termina pasando es que yo lo que me pregunto es ¿quién termina decidiendo? Si somos autónomos en ese claro. sentido o estamos siendo influenciados o estamos siendo de alguna forma inducidos producto de todos los algoritmos con los cuales convivimos todos los días, ¿no? Y llegas a una respuesta, porque a mí esa pregunta que te haces, a mí, te digo que a veces me quema un poco la cabeza, porque yo pienso, incluso el chiste a veces con mis amigos, viste que te mandas un reel otra vez, ay, me saltó el mismo, nuestro algoritmo es igual, somos almas gemelas, amiga. Y en realidad la pregunta que nos hacemos, y esto yo obviamente lo analizo desde la política, que es un poco mi métier, es, en definitiva, el algoritmo si me sugiere lo que a mí me interesa efectivamente o aquellos valores con los que estoy más alineada, o en el fondo hay una estructura mucho más grande que me da lo que esa estructura me quiere dar. ¿Llegas a una conclusión acá? Yo siento que me pasa... Sin spoilear, para que abro muchas preguntas y hay un capítulo entero sobre política en este libro. Pero yo llego a varias conclusiones. En primer lugar, hay que entender que los algoritmos no es que sean neutrales, tienen ideología. O sea, en otras palabras, hay intereses políticos, económicos, geopolíticos, sociales. A los algoritmos quizás no le importa tanto informarnos, importa más retenernos. ¿Y cómo nos retiene? Con cosas que detecta intereses que nos parezca y que nos... y seguramente son más tendencias a izquierda y a lo mismo viceversa con ideología de derecha. O sea, primero tenemos que desmitificar que los algoritmos sean algo neutrales. O sea, hay objetivos por detrás en el uso en el día a día. Y cuando usamos algo gratis también, porque cuando usamos todas las plataformas gratis, nosotros terminamos siendo el producto. Y hay como un interés mayor que es la retención. Todos los algoritmos quieren retenernos y todos compiten por la retención. ¿Y cómo nos retienen? Mostrando cosas que nos gusten, mostrando a candidatos políticos que compartamos más los valores, los vínculos, la amistad y las parejas con personas que tengan intereses socioeconómicos parecidos. Entonces, sí, sin lugar a dudas, nuestra percepción de la verdad está siendo alterada por los algoritmos y las decisiones, al fin y al cabo, que tomamos en el campo terrenal y en el campo digital están siendo 100% influenciadas por un sistema, por una arquitectura que hoy en día existe por detrás, que nos induce a todo eso. Eso es un poco mi conclusión y yo siento que hoy en día existe como una especie de desigualdad algorítmica. A ver, entonces, interesante. Me parece que hoy en día, si en el siglo XX aquellos que no sabían leer y no sabían escribir de alguna forma quedaban fuera de un sistema, hoy en día toda la gente que no sabe cómo operan estos sistemas por detrás, esta arquitectura por detrás, esta radicalización por detrás, esta famosa cámara de eco, que no es la primera vez que sucedía, pero hoy en día se ve exacerbado esto, se ve de una forma mucho más exacerbada, quedan de alguna forma mucho más vulnerables o mucho más expuestos a que su vida corra en un piloto automático y que de alguna forma nos lleve al camino del interés de la plataforma o del grupo de poder que esté por detrás, ¿no? Entonces,
yo siento que hoy en día vivimos una especie de desigualdad algorítmica que, no quiero ponerme en pesimista, pero que creo que se va a ir exacerbando en los próximos años a medida que tengamos más personalización y algoritmos más inteligentes, ¿no? Me parece re interesante esto que decís y lo encuentro en varios ejemplos en la vida cotidiana. Digo, voy a lo más sencillo. Gente más grande, tengo abuelos, madres, padres, sí, que vienen y me dicen, che, mirá de lo que está hablando todo Twitter. Y yo, a ver, déjame ver. No, estás en tendencias para ti, a vos te está tirando esto, y no es que toda la Argentina está hablando de esto, más allá de lo que es el micromundo de Twitter o de Instagram, que obvio es un micromundo, pero digo, incluso en ese micromundo también, si estás medio distraído o no conoces bien, que por eso me parece maravilloso esto que decís, si no entendés bien cómo funciona, veo que te crees una realidad que tal vez no es tal. Claro, entonces ahí termina cambiando la percepción de lo que yo entiendo como real. Claro. Y eso no es la primera vez que pasa con tecnologías que están de alguna forma de moda. Ya pasó esto. Entonces, y acá lo que termina pasando es, tenemos como dos especies de dos píldoras en este siglo XXI. En la Matrix está la píldora azul y la píldora roja. Yo siento que hoy en día vivimos en una píldora de la comodidad, porque estos algoritmos son cómodos para nosotros, y una píldora que necesitamos de alguna forma activar una conciencia algorítmica. Esa conciencia algorítmica significa que no caer tanto en la comodidad, porque esa comodidad tiene su precio. Y estamos dejando de ver un montón de cosas por esa comodidad. En la guerra que hubo recientemente hace 20 días entre Irán e Israel, que ojalá que culmine muy pronto, si termina todo, se vio esto de una forma muy exacerbada, ¿no? Nos terminamos radicalizando sin darnos cuenta. Ni hablar del efecto de la inteligencia artificial en ese sentido y del rol que empieza a tener. En las elecciones legislativas de la ciudad, cuando vimos el famoso video de Mauricio dándose teóricamente de baja a favor de Manuel Adorni, del candidato de La Libertad Avanza, tenemos que entender, y acá surgen como las visiones, no, pero te das cuenta que la voz está desfasada o que las sombras de los dedos no coinciden. Tenemos que entender que el consumo hoy en día de redes sociales es un consumo muy fugaz. Claro. Yo no me detengo a ver si tiene 5 dedos la mano o si los labios coinciden con la voz. Y en extremos etarios, como la gente de tercera edad o la gente más chica también, hay como una especie de más vulnerabilidad porque no hay herramientas no está tan elaborado el pensamiento crítico en el ámbito digital, ¿no? Claro. Entonces, siento que hoy en día estamos viviendo, y eso de alguna forma nos trae a tomar decisiones que van muy en piloto automático, y eso es un poco de lo más preocupante, al menos desde mi punto de vista. Totalmente. Acá ahí están llegando varias preguntas, pero por ejemplo, esto me parece interesante. ¿Por dónde pone Gustavo a las redes sociales? Dice, pregunta para Joan, el algoritmo será la versión posmoderna del rating, el share, el encendido y otras mediciones. Y a mí lo que me parece interesante es que en el pasado, es verdad que se hablaba de la televisión como lo que te bajaba a línea, ¿no? Y hoy son un montón de otras cosas. No sé si precisamente el algoritmo es la versión posmoderna, pero sí me parece interesante de dónde está posicionado hoy el mundo de redes sociales. ¿Qué le puedes decir a Gustavo? A ver, yo siento que herramientas como el rating, el share de la radio, el encendido, etcétera, eran medidas representativas, porque buscaban la representación estadística, pero, y no es por hacer prejuicio a las entidades que se dedican a hacer eso, porque son colegas nuestros en ese sentido, pero las cajas, por ejemplo, que miden el encendido en televisión son miles para 48 o 50 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí la representación es más una encuesta que una representación real. Es más una encuesta, claro, más una encuesta de una tendencia. Claro. Los algoritmos nos presuponen mucho el real time, nos presuponen el encendido vivo, el encendido constante, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el marketing digital permitió hacer un montón de cosas y un montón de avances. Pero acá lo que sí quiero destacar para Gustavo es que los medios masivos de comunicación siguen siendo extremadamente relevantes en acontecimientos de importancia pública, como por ejemplo, cuando falleció el Papa Francisco, hubo canales de noticias que tuvieron más de 40 puntos de rating. Otra vez, podemos discutir si la representación es válida o no, pero sí es más una encuesta que una métrica puntual, ¿no?, que en la que nos tengamos que basar. Los algoritmos, recordemos que están por detrás de todas las tecnologías que usamos todos los días. Ya sea los sistemas operativos, teléfonos celulares, ya sea las redes sociales. Y un poco mi visión es que las decisiones que tomamos en el terreno terrenal, cuando vamos a la urna electrónica a poner la boleta, o cuando vamos a comprar un pasaje para irnos en avión, estamos de alguna forma siendo inducidos por un montón de variables, un montón de cosas que nos terminan pasando por detrás.
O de repente me encuentro tomando magnesio, tomando vitamina C, tomando ashwagandha y tomando colágeno y no entiendo por qué. Bueno, por un tema de tendencia puede ser, o por un tema de que me taladraron tanto el cerebro con ese tipo de contenidos que mi percepción de lo que es verdad se empieza a modificar. A mediados del siglo XX se hablaba de agenda setting, ¿no? Sí, con el surgimiento de medios masivos de comunicación o de la aguja hipodérmica, ¿no? Esto de que te inserta un mensaje, y queda, y queda ahí totalmente. Hoy pareciese que esa aguja es absolutamente personalizada o hiperpersonalizada a cada uno de nosotros. Y esa agenda, no hay más una agenda setting. Hay una hiperpersonalización de la agenda. Y eso trae un montón de consecuencias en un montón de ámbitos. ¿Qué riesgos conlleva eso? A ver, obviamente que estabas hablando hace un ratito en el programa de desinformación, creo que eso es claramente una variable. Y estos estudios no son nuevos. Hay un estudio que a mí me gusta mucho que se llama el síndrome del mundo malo, The Mean World Syndrome. Es un estudio de la década del 70, donde 2 sociólogos agarraron 2 grupos de estudio, un grupo con menor exposición a medios masivos de comunicación, en aquel entonces radio y televisión, y otro grupo con mayor exposición a medios masivos de comunicación. Lo que querían comprobar era que a mayor consumo de medios masivos de comunicación, de alguna forma unívocos o lineales o de un grupo muy determinado, peor era la percepción del mundo de lo que realmente era. Mira. Y lo demostraron que realmente sí. Yo percibo que las cosas están peor de lo que realmente son si consumo algo determinado, ¿no? Por ejemplo, yo decidí borrar lo que es Twitter, de mi teléfono celular porque no me quiero someter a tanto discurso de odio permanente en mi consumo, en mi... Y ahí surge un concepto interesante que es el de dieta digital, el de nutrición digital. Hay una preocupación constante de cómo nos alimentamos, de si entrenamos y no entrenamos, de cómo nos suplementamos, de si hacemos los análisis de sangre todos los años, pero nos preguntamos cómo está compuesta nuestra dieta digital, o si consumimos todo el tiempo discursos de odio o posiciones muy extremistas. Entonces, riesgos hay un montón. Bueno, la semana pasada, con el lanzamiento de Grok 4, la inteligencia artificial de XAI, se armó un lío muy grande porque empezaron a poner posturas pro-Hitler y antisemitas en ese sentido, porque desde XAI, que es la startup de Elon Musk que se dedica a desarrollo de inteligencia artificial que está inserta dentro de X, afirmaron y admitieron que mostraban como cosas demasiado tendenciosas vinculadas a posturas muy extremistas. Porque los algoritmos nos prefieren radicalizados, nos prefieren opuestos. Prefieren blancos o negros, no prefieren los grises. ¿Por qué nos prefieren así los algoritmos? Porque yo me voy a sentir mucho más cómodo y en una zona de confort si yo veo gente que piensa parecido a lo que pienso yo, que coma parecido a lo que como yo, claro, que se suplemente parecido, que piense ideológicamente como pienso yo, que tenga valores parecidos o que tenga hobbies parecidos. Y los grises lo que fomentan es que no me retengan. A mí el gris no me retiene, a mí el gris me escapo del gris. Claro. Entonces, el algoritmo siempre va a tender a eso. O sea, es una batalla numérica en el fondo, pero caemos todos. Es una batalla ahí es una batalla de datos. Claro. De datos versus percepción de la realidad. Por eso, desde mi punto de vista, hoy los algoritmos funcionan como intermediarios entre los datos, que son muchísimos, y la realidad, ¿no? La realidad como la concebimos. Podemos hablar horas de qué es la realidad en ese sentido, o de las microrealidades que hoy en día estamos enfrentados. También lo que pasa es que no toleramos el largo plazo, no toleramos el proceso producto de todo esto, porque al tener un consumo tan apetecible, tan fugaz y tan rico en ese sentido, ¿por qué nos cuesta ver tanto una película o una serie 45 minutos, 1 hora sin ver el teléfono? Porque yo tengo que esperar un proceso, un conjunto de escenas, una historia, un desenlace, un desarrollo de los personajes, y yo puedo ver en 3 minutos en mi teléfono si la chica que me gusta me puso like, si me llegó un mail importante del trabajo, cómo entrar a un medio 4 veces tan solo en 2 minutos. O sea, un montón de cosas en 2 minutos. O sea que hay una competencia por nuestra atención y eso empieza a generar lo que... hay un concepto muy interesante que lo desarrollaron Mariano Sigman y Santiago Bilinkis en su último libro que se llama Artificial, que hablan de sedentarismo cognitivo. Entonces, el sedentarismo cognitivo es la consecuencia social de que el ser humano se convierta cada vez más en más vago, en más sedentario, valga la redundancia, frente a una capacidad de la tecnología de hacer cualquier cosa. Ni hablar hoy en día de ChatGPT, ¿no? El ChatGPT como el nuevo doctor, como el nuevo sábelo todo, ¿no? Cosas, sí. Hay una cifra a mí que me llamó mucho la atención, que a junio, o sea, al mes pasado del 2025, entre el 25 y el 35% de las consultas mundiales de ChatGPT están vinculadas a acompañamiento terapéutico y a salud mental. Entonces, es un montón.
el 25 al 35% de las consultas hoy en día de ChatGPT a nivel mundial están vinculadas a salud mental y acompañamiento terapéutico. Es un montón. Porque hay gente que tal vez no está yendo, un 35% no está Sí, yendo al psicólogo. y acá no demonicemos, porque a ver, hay mucha gente que quizás no puede acceder a una terapia presencial o que vive en zonas rurales o lo que fuese, o por motivos económicos, sociales, lo que fuese. Pero acá lo que estamos fomentando es que no haya procesos y como una obsesión por el corto plazo. Entonces, yo acá en ese libro un poco lo que trato de abordar es desde el amor, desde la amistad, desde la política, la economía, la concepción de la verdad y hasta la muerte, cómo estas decisiones empiezan cada vez más a cambiar y no caer en este piloto automático con algunos consejitos, ¿no? Para poder esquivarse de eso. Interesante. A mí me pareció maravilloso este concepto que decías sobre las diferencias, las desigualdades que también afectan al algoritmo ahí. ¿Qué se puede hacer para empezar a dar vuelta a eso? Yo creo que tenemos que empezar a no buscar tanto la comodidad. Y es un poco difícil eso. A ver, si yo no soy padre, pero hoy en día un padre en el siglo XXI, con todas las obligaciones que tiene, quizás sí, lo más fácil es darle tecnología a la gente a los más chicos, a los nenes, pero por esta ansiedad generalizada que estamos viviendo, entonces me parece que para un padre, para un amigo, para una pareja, para una persona con la que estás conociendo, para un hermano, tenemos que empezar no a caer en lo tan cómodo y no a sostener vínculos por lo cómodo, no a informarnos por lo cómodo, no a informarnos por lo conveniente. Claro. Empezar a buscar voces en otros lados o conversaciones en otros lados. Hoy, por ejemplo, otra vez, el hecho de ir a un evento presencial o un encuentro presencial no es algo cómodo, porque yo me puedo quedar en mi casa, en mi burbuja, con mi hiperpersonalización y obtener esa mirada mía del mundo. Entonces, siento que la construcción es empezar a volver un poco a las bases, a volver un poco a lo que nos hace humanos y a buscar un poco más que estas decisiones que tomamos todos los días estén de alguna forma alimentadas por otro tipo de variables. Claro. Pero hay un montón de cosas para conversar al respecto. Sí. Por ejemplo. No, entonces hablamos, por ejemplo, lo primero que hablamos es el precio de la conveniencia, ¿no? Sí. Esto de cuán conveniente es y buscar quizás lo que no resulta tan cómodo en ese sentido. En segundo lugar, respetar los procesos, ¿no? Entender que no todo es a corto plazo y no todo genera gratificación instantánea y no todo se puede resolver al instante, ni con ChatGPT, ni con Google, ni con Wikipedia, por más de que sean herramientas maravillosas, no se puede resolver todo al instante con eso. Entonces, y de alguna forma, y ser consciente de esto y desarrollar esta conciencia algorítmica me parece que es fundamental. Y esto no significa que conciencia algorítmica, me encanta. No tenemos que ser solamente, como generamos una conciencia cívica o generamos una conciencia social, estamos usando tecnologías que son muy poderosas y desde mi punto de vista con bastante irresponsabilidad al respecto. Entonces me parece que tenemos que entender la responsabilidad que conlleva el uso de todas estas tecnologías, que además van creciendo constantemente, sin olvidarnos que en el fondo somos humanos. Y eso me parece que también es fundamental para pensarlo. ¿Por qué en algunas redes se dan más estos discursos de odio? Vos decías recién lo de Twitter, ¿no? A mí me pasó en un momento también, no me llegué a ir, pero estuve ahí a punto, porque es verdad, en Twitter se ve mucho más fuerte este discurso. Esto es todo más como cloaca. En otras redes también igual, ¿no? Pero es verdad que en algunas lo ves más que en otras. ¿Por qué algunas son más susceptibles de convertirse en eso que otras? A ver, me parece que es porque la barrera de entrada o la capacidad también de viralización cada vez la barrera de entrada cada vez es más baja, entonces yo puedo potencialmente escribir cualquier cosa y potencialmente viralizar. También el hecho de quejarnos es un acto que nos genera dopamina, o sea, quejarnos al ser humano le hace bien, me hace bien a mí, a nivel estímulo biológico, es algo que me hace bien. Entonces creo que, y después hay algo del hecho de esconderse y el anonimato que también no es menor, ¿no? Claro. Yo me puedo esconder en un avatar o en un apodo o en un insultar a cualquier persona, a cualquier empresa. Y yo siento que también lo que pasa con eso es que hay mucha impunidad en algunas redes sociales. Sí. Porque al no poner el cuerpo, nosotros ganamos mucha impunidad al respecto. Entonces, cada una tiene su estrategia, ¿no? Twitter se posicionó a partir de la compra de Elon Musk, que ya pasaron 2 años, justo hace muy poquito, creo que ayer se cumplieron 2 años del rebranding de Twitter a X, y se quería posicionar como una red donde la libertad de expresión era lo primordial, sí. donde no existía la censura, ¿no? Aunque existen las notas de comunidad, pero hoy en día podés publicar y no hay una censura como en las redes de Meta en general, claro. ¿no? Entonces cada una tiene su estrategia.
pero recordemos que todas compiten por lo mismo. Compiten porque no cerremos la aplicación. Claro. Entonces, y ahí... X compite por eso, Instagram compite por eso, LinkedIn compite por eso, TikTok compite por eso, Gmail compite por eso. Todos compiten por lo mismo. Y ahí un poco está nuestra rebeldía y nuestra conciencia en ese sentido en general, y nuestra responsabilidad usando las tecnologías para no caer en eso. Claro. Recién decías, ¿no? Que el algoritmo, y lo contás acá en el libro, ¿no? Termina impactando en la vida en muchos aspectos, ¿no? En el político, obviamente, pero también decías en las amistades, en el amor, ¿cómo? A ver, vamos a un caso, por ejemplo, el de la amistad. Entonces, a un caso como bien terrenal. Yo tengo un amigo de toda la vida, de hace, no sé, 15, 20 años que lo conozco de la secundaria, y de repente los algoritmos en general de las redes deciden no mostrármelo, o no mostrarme en orden de prioridades. Claro. Me muestran quizás me muestran a Agus, me muestran a Hora Play, me muestran a otros colegas de medios, pero a otras amistades, pero me deciden no mostrármela. Entonces lo que termina pasando con mi percepción, con tanto consumo en el ámbito virtual, es que ese vínculo va perdiendo relevancia, claro, en mi esquema de amistades o en mis prioridades de amistades. Eso, por ejemplo, en el mundo de la amistad. Entonces, la amistad hoy en día se está reformulando y redefiniendo producto de los algoritmos. Yo hoy en día creo, y lo vengo afirmando hace varios años, que vivimos en una crisis institucional en el concepto de amistad y de parejas mediadas por redes sociales y por algoritmos. Totalmente. Cambió la forma de relacionarse. Cambió la forma de relacionarse. Hoy estás media hora tal vez analizando si el like significa algo, o en realidad era un fueguito, o en realidad te respondió, o no sé. Sí, yo siento que hay como una especie de arquitectura emocional también muy grande sobre lo efímero. Hoy en día el hecho de no responder dice mucho más que responder. El hecho de lo que fuese el visto, lo que vos decís, el jajaja en minúscula versus el jajaja mayúscula, el pulgar para arriba, que una cosa que me lo mande Agus y otra cosa que me lo mande mi viejo. Claro. Entonces, y ahí hay un montón, como una especie de, en el amor ni hablar, en el amor surgieron como el glosario o el diccionario del siglo del amor del siglo XXI. Que hace todo mucho más complejo. Sí, que no son cosas nuevas, son prácticas sociales que de alguna forma existieron siempre. Lo que pasa es que ahora se exacerban y son cada vez más fáciles de acudir. Y yo siento que es por un tema de falta de responsabilidad en ese sentido y falta de compromiso. Y lo podemos observar eso en las amistades. Con eso, nosotros tenemos, y seguramente la gente que nos está viendo también, tenemos amigos que quizás nos mandan 10 reels o 40 reels todos los días, pero que quizás no saben cómo se llama mi mamá, o qué le está pasando en lo más alto, o qué me está pasando a mí en lo más profundo. Y quizás tengo un amigo que quizás no tengo ni vínculo en redes, pero me junto cada 2 o 3 meses y me sabe toda mi vida, con una profundidad mayor. Entonces, yendo al amor, por ejemplo, yo siento que hoy en día los algoritmos, con esta inmediatez, con esta fugacidad, con esta ansiedad permanente, lo que hacen es atacar directamente sobre el compromiso. Entonces, yo salgo con una chica 1 o 2 veces, al mínimo descontento, descarto. ¿Por qué? Porque siento que hay un inventario humano ilimitado, una ilusión de inventario humano ilimitado. Y las cosas en la vida, ya sea ser un buen profesional, tener una reputación profesional, ser un buen amigo, ser una buena pareja, son cosas que llevan tiempo. Y porque seguimos siendo seres humanos que somos extremadamente complejos, pero frente a tanta abundancia que tenemos, informativa, vincular, de entretenimiento también, buscamos que las cosas sean de alguna forma cada vez más fugaces y que nos generen una retribución cada vez más inmediata, ¿no? Si en una película hoy en los primeros 5 minutos no hay sexo, explosiones, tráfico de órganos, que te atrapa carrera de auto y me voy, no, ya está, me aburrió, porque abro el teléfono y está la hiperpersonalización ahí presente. Entonces, están como esos pequeños actos de rebeldía contraalgorítmica, ¿no? Hoy el hecho de leer un libro es un hecho contraalgorítmico. Totalmente. Contracultural. Sí, es como el hecho, ni hablar del hecho de escribir. Es un acto de resistencia. Y, a ver, yo hablo título personal, ¿no? Y no es por agrandarme ni por aludir, ¿no? Pero yo publico una historia en Instagram y seguramente la ven más personas de las que compraron mi libro. Y ahí es un tema ahí de ¿qué vale más en ese sentido? Claro. ¿Qué está valiendo más? Acá te están robando un concepto. Les gustó esto que dijiste del inventario humano ilimitado. Me encantó, sí. Lo robo. Tenés el permiso acá de la autora. Bienvenido, por supuesto. Ahora, en este inventario humano ilimitado, digo, en definitiva las redes ayudan a eso porque, qué sé yo, vos hablabas recién de las relaciones amorosas. Tinder es un inventario humano.
Y tiene su propio algoritmo, que no sé cómo funciona, pero tendrá un algoritmo. Tinder tiene un algoritmo de macheo que lo que busca es que hagas muchos match y que también que deshagas los match muy rápido. Claro. O sea, tanto como que conozca a personas, quiere que las dejes de conocer o que te aburras muy rápido. Entonces, ¿cómo haces? Se te hace ¿Hemos sido engañados? Hemos sido engañados, sí, pero es la verdad. Ni hablar de cómo funciona técnicamente ese ranking de macheo en plataformas amorosas, que es bastante polémico al respecto, porque nos establece de alguna forma el criterio de belleza hegemónica, lo tienen como muy establecido, y a partir de eso hacen como una especie de ranqueo de todas las personas que están ahí de alguna forma adentro. Y lo que quieren es que consumas. Según no sé, los estándares sociales son menos hegemónicos, les ponen gente menos hegemónica y así. Es verdad, no, es verdad. Porque lo que quieren y lo que hacen también es mostrarte, para acudir a lo que es el sesgo de confirmación, es mostrarte cosas, a ver, y en la política pasa lo mismo, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, soy ultraliberal, entonces de repente me van a mostrar algo extremadamente lo opuesto a lo que yo pienso, para confirmar que lo que yo pienso es verdad. Eso se llama el sesgo de confirmación, que es algo 100% humano. En las relaciones amorosas pasa algo también. Si a mí me ponen con los 4, con los 5, van a mostrar un 9 nada más para mostrarme el aspiracional. Y recordemos lo que hablamos antes. El objetivo es que no salgamos de la aplicación y que además consumamos. Entonces, ahora surge, por ejemplo, yo analizo mucho el tema del amor en el segundo capítulo del algoritmo. Ahora surgen, por ejemplo, los boosts de alcance, como hacerle pauta a mi perfil por un tiempo determinado para tener mayor visibilidad. Entonces, eso surge hoy en día. Entonces, pagá una cantidad determinada, 2, 3, 4, 5 dólares, y por una hora tenés más visibilidad que los otros perfiles para que te vean más. Entonces, es como una especie de pauta de nuestros perfiles. Te estás publicitando, realmente. Es como estar en un lugar más central en una góndola del supermercado. Y recordemos otra vez esto. Tanto como quieren que hagamos match, quieren que deshagamos match para que sigamos usando la aplicación y que no nos vayamos. Lo peor el peor enemigo de plataformas como Tinder, Bumble, Hinge, lo que fuese, es que nos pongamos en pareja y empezamos a conocer a alguien de una forma seria. Ese es el peor enemigo. Claro. El peor enemigo de Netflix, y lo dijo esto Reed Hastings, no es una frase mía, el peor enemigo de Netflix es el sueño. O sea, que vos estés durmiendo, estás compitiendo contra Netflix. Claro. Y así podemos analizar todas las plataformas que nos rodean a diario. Y ahí en el medio estamos nosotros, tratando de sobrevivir a todo esto. Te preguntan acá si vamos a poder distinguir lo que es inteligencia natural de la artificial por las preguntas y respuestas, por ejemplo. ¿Va a ser posible o cada vez va a ser más difuso eso? Yo siento que hoy en día ya es difuso. Sí. Hoy en día ya es como muy complicado. Salvo los casos como muy evidentes, ¿no? La gente que usa inteligencia artificial como que se da cuenta cuando algo está escrito con inteligencia artificial. Yo soy profesor en la Universidad de San Andrés y me detecto muy, muy rápido cuando un trabajo está creado con inteligencia artificial. Creo que ese umbral va a empezar a el que quiere hacer trampa teniéndote a vos de profesor, pobre. No. Te das cuenta al toque. Pero no es un tema de demonizar. Yo fomento también que se use la tecnología, por supuesto. Claro. Digo, mismo yo también la uso, digo, por supuesto. Hoy en día no usar inteligencia artificial es como no usar el autocorrector de Word, o no usar la calculadora en el teléfono. Claro. Digo, no vamos a negar. El tema es cómo. El tema es cómo y hasta dónde y para qué. Claro. Y qué estás delegando al usarla. Yo, por ejemplo, me dedico a escribir. Este es el 4º libro que tengo escrito, ahora viene el 5º en camino, en coautoría, no voy a ser solo. Sale en octubre. Sí, ya. Sí. Ritmo algorítmico. Ritmo algorítmico. La inteligencia artificial la recontra uso. Claro. El hecho de tener un sistema conversacional que me permita refutar hipótesis, buscar analogías, buscar metáforas, pero no tiene alma la inteligencia artificial y no voy a llegar a mi público con un contenido que está quizás tan robotizado o tan gramaticalmente perfecto, porque ahí surge un poco lo imperfecto, vale cada vez más. Claro. Y yendo un poco, volviendo al tema del amor, por ejemplo, el CEO de Hinge es una de las 5 plataformas más importantes de macheo, de apps de citas casuales a nivel mundial, pidió que por favor se deje de utilizar inteligencia artificial, porque por ejemplo hay una cifra que el 20% de las personas que hoy en día están dentro de aplicaciones de citas usan inteligencia artificial para escribir mensajes de seducción o para mensajes de ruptura o para... Porque otra vez no hay tolerancia y no hay... Es como que tenemos la barrera de entrada tan baja y estamos tan cerca de poder usar esto. ¿Por qué no lo vamos a usar? Claro.
Y evitamos la Acá responsabilidad. están obviamente a full, ¿no? Con ese tema. Empezaste a tocar fibras íntimas, ¿no? Facundo, que después te enganchas con alguien, pero en la cita te da ansiedad. Es muy loco la cantidad de gente que no concreta la cita por ansiedad. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial, nada. Empezaste a tocar fibras íntimas con este tema. Sí, acá, Facundo, es verdad esto, y volvemos a esto del esfuerzo. ¿Qué es más fácil? Porque escribir por una app o mandarse stickers o mandarse reels es lo más cómodo. Ahora, encontrarse con una persona personalmente o presencialmente a tomar un café, un vino, un mate, lo que fuese, o ir a caminar por el parque. No estamos hablando solamente de algo que genera una erogación económica. Claro, sí, genera también un nivel de ansiedad o un nivel de... Y el ser humano necesita tener certidumbre. La tecnología, los algoritmos nos dan tanta certidumbre que frente a la incertidumbre nos huimos. Y es un poco lo que dice Facundo. Está buenísimo, claro. Es como, frente a la incertidumbre, frente a lo que no sabemos, yo me voy. ¿Por qué? Porque estoy cómodo acá en mi burbuja, mi cámara de eco, ¿no? Y ahí volvemos un poco a la filosofía antigua, en ese sentido. Vivimos como una especie de rodeados en cámaras de eco. Hay un gran amigo mío, es Augusto Salvato, que es politólogo. Sí. Augusto, en su último libro que lanzó el año pasado, que se llama La Era del Malestar, habla de monoambientes digitales, ¿no? Como que todos vivimos en una especie de monoambiente digital, que ese monoambiente tiene toda la comodidad del mundo, el monoambiente digital obviamente en los sistemas operativos de los dispositivos que usamos todos los días, y salir de ese monoambiente digital es como salir a una selva con mucha incertidumbre. Totalmente. Así que ahí un poco coincido con lo que dice Facu. Totalmente. Bueno, un montón de comentarios que obviamente tienen que ver también con esto, que ve cómo termina influenciando obviamente el algoritmo en el entorno, pero nos quedamos sin tiempo, chicos, así que bueno, nada. No, ahora ya te están haciendo preguntas directamente. Para consejos amorosos, síganlo en Instagram. No, para... Ser una persona, decís vos, con errores y defectos. Te están pidiendo consejos para... No, denme ustedes, chicos, consejos. A ver, sí. Así lo construimos juntos. Bueno, pero hablas mucho de vínculos. Sí, es verdad, es cierto. Así que vayan a seguirlo. El algoritmo, Joan Sigua, que entonces ya lo pueden conseguir en todas las librerías. En todas las librerías, por el planeta. Perfecto. Gracias, Agus. Venido, un lujo. Un gustazo. Gracias. Aquí. Gracias a ustedes también por estar del otro lado.